Hola, ¿cómo están? Les saluda el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado Moral y ética de los actos humanos. Es un tema muy actual porque mucha gente percibe que en nuestro planeta hay como una crisis moral, una crisis de valores. A veces uno puede apreciar que se dan casos de corrupción en entes del gobierno, en los países, a veces también en empresas privadas, o también puede percibirse como una gran difusión de antivalores en lo que es la familia, en el recto uso de la sexualidad, antivalores a veces en las películas de cine, en canciones, en la moda también. Vemos por tanto que hay una especie de crisis de valores en la sociedad. Es importante que uno pueda recurrir a los soportes o valores morales y que uno se pregunte qué es la moralidad, para qué sirve, cómo se puede esto evaluar. En este programa veremos una serie de aspectos. El primero podemos como denominarlo definición de moral y ética. En este momento veremos las fuentes de la moralidad, luego las acciones indirectamente voluntarias y por último lo referido a la responsabilidad y el mérito. Por tanto, comenzamos con el primer apartado titulado definición de moral y de ética. ¿Qué es la moral? Si a usted le preguntaran la moral qué es, ¿qué diría? Una definición clásica de moral es decir que es la bondad o malicia de los actos humanos libres. O sea, saber si nuestros actos libres son buenos o son malos. Eso es la moral. Vea que se hace referencia a la parte libre, porque a veces hay actos humanos que no son libres y por tanto no son susceptibles de ser calificados como buenos o malos. Por ejemplo, los sueños. Uno puede tener un sueño y en él soñar cosas buenas o cosas malas, pero ahí como no hay libertad en ese sueño, no se puede calificar como bueno o malo en sí mismo. También, por ejemplo, digamos la circulación de la sangre por las venas. Como no hay libertad en esos actos, no son actos que se puedan llamar morales. A veces se le llama a esos actos en la teología moral actos del hombre, o sea que uno como que los hace de manera instintiva o sin que su libertad de hecho medie para realizarlos. Eso es la definición de moral, bondad o malicia de nuestros actos libres. Vemos, por ejemplo, que en los animales no se da esa realidad. Los animales que no son libres, ellos no hacen cosas ni buenas ni malas, simplemente se dejan guiar por instintos. Si un perro se come al pollito de unos vecinos, no diremos que eso está bueno o malo, porque simplemente él actuó por instinto. El perro tenía hambre o deseos de cazar y se comió a aquella criatura. En él, como no hay libertad, no se aplica este criterio de moralidad, pero en los humanos sí, lo veremos un poco más adelante. Luego también hace referencia o aparece la parte de la ética. La ética es también como equivalente de moral, de hecho tiene una misma significación. Ética es una palabra de origen más bien griego, ethos, que significa comportamiento y costumbre, y a la vez moral es una palabra de origen más bien latino, que a la vez significa comportamiento y costumbre. Moral viene del latín mos moris y como dije antes, ética de ethos. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? A efectos prácticos es muy parecida, pero suele decirse que la ética hace más referencia a la razón nada más. Como ustedes ya saben, en este programa hemos hablado que uno puede acceder a la verdad tanto con la fe como con la razón. Uno puede con su razón acceder a verdades o también partiendo del dato revelado, la revelación que viene en la Sagrada Escritura, en la Biblia, nos puede también llevar a la verdad. En el caso de la ética, suele explicarse que se reflexiona sobre el saber humano, sobre su comportamiento, nada más con la razón. En cambio, con la moral ya entran datos también de la revelación. Cuando digo revelación, como ya sabemos, hace referencia a la revelación judeocristiana, porque en otras religiones no puede decirse que se pueda aplicar también así ese concepto de revelación. Por tanto, en la moral utilizamos la fe y la razón para comprender el comportamiento humano y en la ética nada más la razón. ¿Cuál es mejor? Diremos que la moral es más rica. La ética es como para aplicarse a situaciones en las que la revelación no tiene mucha aceptación o podría no ser como aceptada por algunas personas. Bien, pero eso sería también como tema de otro discurso.
Ahora pasamos ya a ver así básicamente cuáles son las fuentes de la moralidad. O sea, para saber si una acción nuestra es buena o mala, ¿qué hay que considerar? La teología moral enseña que hay básicamente tres fuentes de la moralidad, que son el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto también puede entenderse como la acción que uno hace, el acto que uno realiza o el medio que uno eligió. El fin es a la vez la intención que uno tenía al realizar una acción o un acto concreto. Y luego están las circunstancias. Vamos ahora a ir viendo como más o menos despacio cada una de estas partes de la moralidad, el objeto, el fin y las circunstancias. Ya veremos que hay un refrán que debe aplicarse siempre que dice: el fin no justifica los medios. El fin no justifica el objeto que uno vaya a utilizar. ¿Qué es en sí el objeto moral? Vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica para leer el número 1751, que dice lo siguiente: el objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. Más o menos puede decirse que el objeto moral es una acción física con un deseo de la voluntad. O sea, el por qué, o más bien, ¿qué hace uno? O sea, el objeto es como la acción que uno hace ya con una cierta intencionalidad. Por ejemplo, podemos considerar el caso de alguien que va a cortar con un bisturí a un paciente que está enfermo. Puede cortarlo para curarlo o para matarlo. Puede que se dé esa situación. Entonces ahí el objeto moral sería, en un caso, el utilizar el bisturí para curar a un paciente o utilizarlo para matarlo. Luego aparecerá el fin o la intención. Si era matarlo para ganarse una herencia o matarlo como venganza por algo que él ha hecho. O sea que más o menos, así de manera como general, decimos que el objeto es la acción que la persona realiza, pero ya con una cierta intencionalidad. También es importante explicar que el objeto, la acción en sí, es la parte principal de la moralidad. O sea, veremos que tanto el fin o la intención como el objeto son importantes, pero sobre todo la acción en sí misma, porque una acción que es mala nunca podrá hacerse buena. Como decía antes, el fin no justifica los medios, es un principio básico de la moral.